Resumen del capítulo 15, Vida de Jesús contada por él mismo. En este capítulo se relatan los últimos momentos de Jesús antes de su arresto, su juicio y su crucifixión. Jesús acepta su destino. Jesús regresa a Betania y declara a sus discípulos que no huirá más, sino que aceptará su destino. Les da sus últimas enseñanzas y los alienta a mantener su fe tras su muerte. Mientras tanto, los sacerdotes buscan la manera de capturarlos sin causar revuelo, y Judas se convierte en su aliado para la traición. Entraba a Jerusalén y traición de Judas. El 27 de marzo, Jesús entra en Jerusalén rodeado de seguidores, aunque rechaza montar en un burro. Su popularidad momentánea se convierte en acusación ante Pilato, ya que algunos lo señalan como un pretendiente al trono. Al anochecer, se retira con sus discípulos a una casa colonial y luego a Getsemaní. Judas, que no los había acompañado en la mañana, regresa por la tarde con actitud sospechosa. La última cena y la traición. Jesús realiza el lavado de los pies como símbolo de igualdad y humildad, y les advierte a sus discípulos sobre su próxima traición y sufrimiento. Declara que su muerte es inminente y encarga a sus seguidores la misión de predicar su enseñanza. Durante la cena, Judas, sentado a su lado, recibe primero el pan y luego se retira para concretar su traición. Arresto y juicio. Judas conduce a los soldados hasta Getsemaní, donde Jesús es arrestado. Sus discípulos reaccionan con temor, y Pedro intenta resistir, pero Jesús lo detiene. Es llevado ante Caifás y el Sanedrín, donde lo acusan de blasfemia y sedición. Comparecencia ante Pilato. Pilato, aunque no encuentra culpabilidad en Jesús, cede a la presión del pueblo, que clama por su crucifixión. Se le ofrece la oportunidad de liberar a un prisionero, pero la multitud elige liberar a un delincuente en lugar de Jesús. Crucifixión y muerte. Jesús es humillado, golpeado y flagelado. Le colocan una corona de espinas y lo visten con una manta escarlata para burlarse de él. Al mediodía es llevado al Gólgota, donde es crucificado. En la cruz, ora por sus enemigos y sufre hasta morir a las 3 de la tarde, pronunciando sus últimas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este capítulo presenta un relato detallado y reflexivo de la pasión de Jesús, enfatizando su valentía, la traición de Judas, la cobardía de sus discípulos y su sacrificio final por la humanidad. La última vez que Jesús volvió de Jerusalén a Betania, manifestó la intención de no luchar más, de no huir más, y de agotar el cáliz de la amargura para obedecer a su Padre Celeste. No me desviéis del objetivo, dijo, pero marchemos juntos. Rodeadme de cariño y de honores para esconder a mis miradas la ingratitud del pueblo y para facilitar el remordimiento de mis acusadores. Todos dirán, puesto que lo aman, lo siguen, le tributan honores, ha de ser porque ven siempre en él al Mesías, Hijo de Dios. No os aflijáis, pues, demasiado por nuestra separación carnal, y cumplid mi ley como si aún me encontrara entre vosotros. Mi ley es una ley de amor, el Espíritu la dictará en todo tiempo. Paz a los hombres de buena voluntad. He aquí lo que entiendo con estas palabras. El hombre se ve continuamente agitado por deseos y arrepentimientos. Su alma jamás se ve satisfecha. Su espíritu es ávido de bienes efímeros. Su vida pasa entre la ignorancia y la ambición. Mas si el hombre se inicia mediante la voluntad en la emanación divina, su alma se hace libre y feliz. Su espíritu recorre senderos hasta entonces desconocidos. Su vida aspira tan solo a una posesión, la de la ciencia. Sí, paz a los hombres de buena voluntad. Ellos son los obreros de Dios, los preparadores de su reino sobre la tierra. La fiesta de Pascua debía tener lugar, en ese año, en los últimos días de marzo y primeros de abril. Me expreso de modo de ser entendido. Quise, como era costumbre, ir a Jerusalén, pero no ignoraba que la orden de arrestarme sería dada, y que el decreto de muerte había sido ya pronunciado. Nicodemo, José de Arimatea y sus amigos, en número de 14, se habían abstenido de toda deliberación, no queriendo comprometer los medios de servirme en los últimos momentos, de salvarme tal vez. Después de haberse esforzado en hacer cambiar las disposiciones del pueblo a mi respecto, ellos acudieron a Poncio Pilato, que les dio esperanzas. Los 16 fueron reemplazados, y el tribunal se adjuntó 10 miembros suplentes. Todos condenaron a Jesús como impostor, seductor, aliado del espíritu de las tinieblas.
El defensor elegido por el tribunal para hacer valer las causas atenuantes de mi delito se había extendido en una difusa disertación sobre la monomanía religiosa y había llegado a la conclusión, de acuerdo con la opinión de la gente de Nazaret, que yo no era más que un estático digno de lástima y desprecio. «Es necesario que este hombre muera», gritó el gran sacerdote Hanan, «porque es culpable de lesa majestad divina con todo el conocimiento de un doctrinario. ¿A qué se nos viene a hablar de monomanía de demencia, cuando todo demuestra una rara perspicacia, una ambición devoradora, un carácter de lo más peligroso? Aunque la demencia no estuviera probada, es preferible la muerte de un hombre inocente que la caída del sacerdocio y la ruina de una nación». El domingo 27 de marzo tuvo lugar nuestra salida de Betania. El trayecto fue de lo más animado, y los honores tributados a mi persona acariciaron las ilusiones de mis discípulos. A poca distancia de Betania encontramos a algunos extranjeros, cuyo número fue aumentando a medida que nos íbamos acercando a la ciudad. Cedí a los deseos de ellos de dejarnos seguir y entramos en Jerusalén como triunfadores. No es verdad que yo estuviera montado en un burro, pero sí es cierto que se me propuso, rechazando yo el ofrecimiento. Muchos se apiñaban a mi alrededor, ramas con hojas y flores caían a mis pies, y el pueblo de Jerusalén se unía al pueblo nómade para llenarme de entusiastas demostraciones. El pueblo es, siempre, plagiario e instrumento. Se reproduce con sus instintos atávicos y obedece a intereses que no son los suyos. Por momentos esclavo embrutecido o déspota insensato, el pueblo conocerá la verdadera fuerza tan solo mediante los beneficios de la educación moral. La educación moral encadena los instintos y desarrolla la razón. Cuando ella se encuentre a la orden del día, las clases dirigentes habrán comprendido el verdadero progreso y la tierra se elevará hacia Dios. Una de las primeras personas que reconocí en medio de la multitud que venía hacia nosotros de los alrededores de la ciudad fue mi hermano Eleazar. Tuve que suponer que mis 3 hermanos mayores estaban juntos y procuraban combatir la mala influencia producida por mis otros hermanos. Este día se convirtió después para mí en un cargo gravísimo. El pueblo que se había demostrado entusiasmado por mis últimos honores me acusó ante Poncio Pilato de haber llevado mis pretensiones humanas tan lejos hasta hacerme llamar rey. La sabiduría y buena voluntad del juez romano llevaron la cosa a broma. «Probablemente», dijo Poncio, «Jesús se cree el primero de los hebreos, y la palabra rey expresa su idea. Sea pues rey de los hebreos. Mas este rey no puede, bajo ningún concepto, causar perjuicio a la seguridad del imperio». La tarde del domingo, 27 de marzo, quedamos de acuerdo para pasar la noche en Jerusalén. Al otro día me vi asediado para que dejara esos parajes para siempre. Permanecí inconmovible y esa especie de delirio que precipitaba mis palabras pasó más tarde como profecía. Le prometí a Marcos llamarlo lo más pronto posible al reino de mi padre, y a las mujeres que se arrodillaban delante de mí les dije: «Vosotras tendréis el coraje de acompañarme hasta la muerte, y Dios colocará sobre vuestras frentes, como sobre la mía, la corona del martirio». Mis discípulos de Galilea juraban todos que me rodearían y me defenderían hasta derramar la última gota de su sangre. Acogí estas manifestaciones con una melancólica sonrisa y nada contesté. Después, dirigiéndome a mi madre, le dije: «Tú tienes entre los compañeros de tu hijo, madre mía, un hijo y un hermano que te recordarán el ausente, y viviréis para que no sea negada mi resurrección como espíritu. De la resignación de mis discípulos, de la de vosotros principalmente, depende la salud de mi doctrina en el presente, del mismo modo que el porvenir de esta doctrina depende de los sucesores de mis discípulos. Consentí en esquivar a mis enemigos todavía por una vez, y fuimos a hospedarnos en una casa colonial, en donde ya en otras ocasiones habíamos encontrado buena acogida. Getsemaní, situada en un paraje elevado, de donde se veía el Mar Muerto, el Jordán, las llanuras y las montañas de Galilea, había de ofrecernos un albergue tranquilo, al menos por algún tiempo. El pueblo nos tenía afección, y los sacerdotes, que temían más que todas las manifestaciones populares, hostiles a su poderío, se habrían abstenido, seguramente de proporcionarles un pretexto con una agresión brutal.
Buscaban un medio para apoderarse de mi persona sin testigos y sin ruido, y la vergonzosa defección de Judas fue obra de ellos. De mis discípulos de Galilea, Judas fue el único que no me acompañó a Getsemaní en la mañana del lunes. Nos alcanzó en la tarde, y su actitud llamó la atención de Pedro, que me dijo: «¿Qué tiene pues Judas? Mira lo cuán preocupado está». Me acerqué a él y le pregunté por qué nos había dejado en el momento de nuestra salida de Jerusalén. Tenía aún que visitar algunas personas, me dijo, y por otra parte, yo tenía deseos de informarme de las últimas disposiciones tomadas con respecto de nosotros. Ellas son de tal naturaleza que nos quitan toda esperanza de poder huir de la venganza de nuestros enemigos. Tú no debes estar triste por una solución que yo he buscado, dije yo. Muéstrate animoso en el momento del peligro y guarda el recuerdo del Maestro cuando ya no me encuentre con vosotros. Alargué a Judas una mano, que él apretó débilmente. Su mirada esquivaba la mía. Entendí. Indeciso al principio, tomé el partido de disimular para con él y de ejercer sobre él una presión en todos los instantes. Lo entretenía, lo empujaba a expansiones, para observar mejor sus reticencias y sus perplejidades. El miércoles Judas nos propuso visitar las plantaciones de olivos que cubrían el flanco de la montaña de Getsemaní, por el lado de Jerusalén, y dio como pretexto de su ocurrencia las modificaciones que debía haber experimentado esta localidad. Propuso que el paseo se efectuara al día siguiente. El lavado de los pies era una de las instituciones de Juan, una demostración de la igualdad humana. El patrón es el hermano de su sirviente. La posición social deja de existir cuando se trata de adorar a Dios. La fuerza moral determina la elevación, y el hombre se demuestra mucho más grande con el cumplimiento de sus deberes que con espléndidas demostraciones de sus facultades directrices. Di pruebas de mi respeto por el apóstol, adoptando muchas de sus prácticas religiosas, pero conservé tan solo las que me pertenecían por la distancia que establecí entre ellas. El lavado de los pies era celebrado por mí y mis discípulos, todos los años, tan solo en la vigilia del gran sábado de Pascua. La cena, o gran comida de la noche, precedía a esta función. Nuestra comida de la noche tenía una especie de solemnidad, debido a la exclusión de toda otra persona, que siempre habían mantenido durante nuestra vida nómada, cuando nos encontrábamos todos reunidos. Mis primeros 12 discípulos y mi tío Jaime se manifestaban felices por la resolución tomada por mí de no admitir a ningún extraño en nuestra comida nocturna, y ellos aprovechaban esos instantes que alargaban a su gusto para identificarse mejor con las palabras y las intenciones del Maestro. En esos momentos precisamente se dijeron y se repitieron tantas recomendaciones, tantas promesas y también tantas prédicas, basadas en el conocimiento profundo de la naturaleza humana. El viernes anual del lavado de los pies me parecía demasiado lejos. Sentía que un peligro inminente me amenazaba, y quería dar a mis últimos días los caracteres de una fatal precisión en los acontecimientos. Por eso pedí a mis discípulos que procedieran en esa misma noche al lavado de los pies. La sorpresa de todos me afligió, porque me dejaba entrever sus presentimientos, y Judas me inspiró aún más piedad que desprecio en esos momentos solemnes en que manifesté la casi certidumbre de ser pronto apresado. El afecto de mis discípulos de Galilea era sincero, mas dudé, con razón, de su firmeza. En esa reunión de la tarde, que fue la última, yo les conferí el título de apóstoles, entrando en particularidades referentes lo que mi espíritu entendía de los trabajos y sacrificios que debían llevarse a cabo, de lo que mi alma encerraba de solicitud y amor, prometiéndoles el poder de gobernar el mundo. Haced de mis instrucciones la regla de vuestra conducta, y llamadme cuando tengáis que discutir con los hombres de mala fe. Ya sea que permanezcáis unidos, ya sea que os separéis por la buena causa, yo me encontraré en medio de vosotros y con cada uno de vosotros. La fe no perecerá nunca, pero se tornará obscura por la falsa dirección dada a mis enseñanzas. A los que sostendrán la verdad, yo les retribuiré con largueza mis consuelos y esperanzas. Pero ay del que se aleje de mí. La voz del Espíritu retumbará en el Espíritu, y los acontecimientos se encadenarán de tal manera que la verdad se restablecerá
y los impostores serán confundidos, y los fervientes serán recompensados y castigados los tibios. La malicia y la perversidad del mundo os preparan malos días. Conservad vuestra fe pura de todo fingimiento, y no pongáis límites a vuestra caridad. La fuerza viene de Dios, y yo os transmitiré la fuerza. Pedid los tesoros de Dios, y despreciad las riquezas de la tierra. Quien quiera elevarse entre los hombres, será rebajado delante de Dios. Vosotros sois mis apóstoles. Predicad la palabra de Dios y anunciad su reino por toda la tierra. Vosotros sois mis discípulos queridos. Ayudad a los pobres, ellos son mis miembros. Facilitad el arrepentimiento. Prometed el perdón en nombre de Dios, nuestro Padre. Todo lo que vosotros habréis remitido, será remitido, y la gracia os acompañará en la paz y en los peligros. No devolváis jamás mal por mal, mas forzad a vuestros enemigos a que os respeten. Confirmad vuestra fe más con las obras que con discursos, y, en el extremo infortunio, recordad mis promesas y mi martirio. Estas promesas las cumpliré si fueseis fuertes, y hubierais comprendido y practicado lo que ordeno y lo que yo mismo he practicado. Una vida tranquila no es una vida de apóstol, y la regularidad de la conducta no constituye la virtud de un discípulo. Son necesarias al apóstol fuerzas y coraje para afrontar la burla, el desprecio, la persecución, la esclavitud, la muerte y el heroísmo. Debe caracterizar a los discípulos de Jesús. El apóstol demostrará a Dios y sufrirá por la verdad. El discípulo abandonará los bienes del mundo y los honores del mundo. Abandonará al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, antes que renegar de mi doctrina, ya sea con los actos, ya sea con las palabras, ya sea con la abstención y con el silencio. Vosotros sois mis apóstoles y mis discípulos. Yo tendré que contar con vosotros, y no obstante, yo sé ya que muchos de vosotros me traicionarán. Me encontraba en la mesa rodeado por los 12. Mi tío Jaime formaba el 13º y estaba por romper el pan para empezar la comida. Mis apóstoles se levantaron bruscamente. «Señor, Señor», prorrumpieron, «¿por qué nos produces esta tortura? ¿Por qué llamarnos traidores, después de habernos confiado el éxito de tu obra? Los que me traicionarán por debilidad», contesté yo, «se arrepentirán. Tan solo el que me habrá traicionado por venganza sucumbirá bajo el peso de su delito». Judas mantenía los ojos bajos, pero nadie hizo atención en ello fuera de mí. Recomendé a mis apóstoles guardar el recuerdo de esa noche y les ofrecí el pan. Judas, que se encontraba a mi derecha, se sirvió primero. Juan, colocado a mi izquierda como siempre, se inclinó hacia mí y me dijo: «¿En quién de nosotros has pensado tú recién al hablar de traición?». Le contesté a Juan: «El que me traicionará ocupa en este momento un lugar de honor, pero otros también me traicionarán más tarde, y muchos me abandonarán cobardemente a lo largo del camino del sacrificio». Continué sirviéndoles a mis apóstoles, e insistí para que se me dejara esa tarea. Pedro, al frente mío, estaba distraído. No comía ni bebía. Le dirigí estas palabras: «Tú ya no eres pescador de peces. Amigo mío, hete aquí convertido en pescador de hombres. Tus redes serán ahora los argumentos, y recogerás en tu barca a los pobres náufragos. Tus compañeros te ayudarán en la ardua lucha, que habrá que sostener en contra de los elementos. Vosotros no imitaréis a esos espíritus arduamente orgullosos y escépticos, que se preocuparán de las causas de la caída y de la enfermedad, antes de socorrer al herido y de aliviar al enfermo. Feliz de aquel que comprenderá estas palabras y que las pondrá en práctica. Felices los fuertes. Ellos someterán sus pasiones a la razón y verán a otros tantos hermanos en todos los hombres. Llevar hacia Dios a los insensatos que lo desconocen, impíos que lo ultrajan, y librar la tierra del fermento de disolución, es cooperar poderosamente a la concordia universal. Convertíos en pescadores de hombres, vosotros todos, amigos míos, y reunid el mayor número de espíritus que podáis. Para ser hábiles en el oficio de pescador de hombres, es necesario tener el don de la dulzura y de la firmeza, el derecho de hablar y de hacerse escuchar. Tendréis el derecho de hablar cuando vuestra conciencia se encuentre tranquila, y seréis escuchados si vosotros mismos estaréis convencidos de la verdad que enseñéis.
la elevada posición de un siervo de Dios no resalta en el mundo, porque la fuerza y la luz que se encuentran en él no las emplea jamás para proporcionarse algún poderío. Los honores y las riquezas no podrían por lo tanto ser el privilegio de mis apóstoles, y si yo les aseguro el imperio del mundo, es con la condición de que sean dulces de corazón, firmes de espíritu y que conserven el derecho de hablar y el don de ser escuchados. Los perezosos se convertirán fatalmente en hipócritas. No habiendo tenido el coraje de seguirme, dejarán que se desparramen dudas respecto de mi persona, y el deseo de alegrías mundanas, la sed de honores, el amor a las riquezas, los arrastrarán a las prevaricaciones, a la vergüenza de parecer discípulos míos, mientras me negarán también con acciones ocultas. Porque habrá perezosos e hipócritas, Jesús se manifestará nuevamente para separar el buen grano del malo. El que no esté conmigo estará en mi contra. Todo equívoco es una mentira. La verdad, yo soy. Nada temáis. Os sostendré, y os guareceré, y mi espíritu mantendrá el lugar que ocupan ahora mi cuerpo, y mi espíritu, en medio de vosotros. He aquí la hora cuyo aproximarse me llena de angustia no por mí, sino por vosotros. Nunca, como ahora, os he amado. Honradme, cuando no esté ya entre vosotros, amándoos los unos a los otros y perdonando a los que os habrán ofendido. Permaneced fieles a mi voz, y adorad al Señor nuestro Padre, predicando en todas partes la paz y el amor. No tomaré más de este jugo de uva con vosotros, mas cuando vosotros os reunáis en mi recuerdo, sentiréis mi presencia en la alegría que se filtrará en vuestras almas, en la seguridad de vuestros espíritus sobre todas las cosas. Comprenderéis mis palabras en la actividad del apostolado, lo mismo que en el silencio de vuestro recogimiento, y lo que pidiereis para el servicio de Dios, os lo acordaré. Mas no debilitéis vuestros conocimientos de las cosas espirituales, mezclándoles cosas de la tierra. Nuestra alianza es a este precio, es decir, que debéis despreciar lo que yo he despreciado y honrar lo que yo he honrado. Los discípulos no son más que el Maestro. Enseñad pues mis doctrinas sin quitarles ni añadirles nada, y refutad las dudas y los errores de manera de convencer a los incrédulos respecto de vuestra ciencia. Esta ciencia no os abandonará. El Espíritu beberá en el Espíritu, y hasta el fin de los siglos, la gracia resplandecerá para los hombres de buena voluntad. Mis queridos discípulos, mañana, tal vez, nos separemos. Amadme como os he amado, y confundid todos los hombres en vuestro amor, en mi recuerdo. Os doy el mundo para conquistar, y mi luz os guiará. Os prometo la gloria de Dios. Os nombro mis sucesores y os bendigo. Que la paz sea con vosotros y con vuestro espíritu. Venid a darme el beso de la despedida. Mis apóstoles se precipitaron sobre mí. Yo permanecí de pie, y mi semblante reflejaba una intensa emoción. Judas me besó como todos. Era la medianoche cuando secamos los pies a mis apóstoles. Digo secamos, porque mi tío Jaime, cuya ternura por mí se asociaba a un profundo sentimiento de devoción práctica, me ayudaba toda vez que debía manifestar con una tarea personal el culto de una idea religiosa. En esta ocasión me suplicó que le cediera la mayor parte del sacerdocio. Es la palabra que empleó. Yo me limité en servir a Judas, Pedro y Felipe, dando como motivo de mi elección la edad más madura de esos tres apóstoles. Todos mis esfuerzos tenían que resultar vanos. Judas no quiso creer en mi cariño, ni comprender que yo le había adivinado, ni admitir que me sentía pesaroso por mis anteriores predilecciones, ni acallar el orgullo para escuchar a la conciencia. El jueves por la mañana me sentí algo consolado de la ingratitud debido a una prueba de amor. Simón de Betania y su pariente Eleazar vinieron a visitarnos. Mi madre y las demás mujeres me hacían suplicar que las recibiera en mi retiro, y mis 3 hermanos ancianos deseaban reunirse conmigo en medio de la suerte adversa. Marta se hallaba mientras tanto en Betania, debido a su debilidad, encontrándose cada vez más enfermiza, en la casa de la hermana, a quien había ocultado mi fuga de Jerusalén. Confié a Simón el cargo doloroso de preparar a mis amigos para el fatal desenlace, y volví sobre el tema de que el día estaba próximo, que mis horas estaban contadas, y que la reunión de nuestros espíritus tendría lugar en la casa de mi padre.
Estas palabras provocaron la tierna emoción de Simón. Lo tuve abrazado por largo rato, y mis lágrimas se confundieron con las suyas. Algunos instantes después, Simón y Eleazar emprendían el camino de regreso a Jerusalén. Yo les había negado a todos el permiso para seguirme a Getsemaní, porque quería consagrar el tiempo que me quedaba libre a las expansiones de mi alma delante de los que nombré como mis sucesores. Existía aún otro motivo para esta disposición de mis últimos días. La presencia de mi madre y de mis santas compañeras habría constituido un peligro real en los momentos en que el apóstol, el fundador, el hombre, debía concentrar sus fuerzas para llenar la misión de Hijo de Dios. Jamás mi confianza y mi amor se habían traducido en tanto abandono y ardor, jamás la demostración del porvenir se manifestó tan clara entre el encadenamiento de mis visiones espirituales. Vosotros sois mi carne, sois mi sangre, decía yo, mi espíritu está en vosotros, y todas las potencias de la tierra no conseguirán el predominio sobre vuestro poder, que será universal. Si no recordáis todas mis palabras, conservad su espíritu, escoged entre mi persona y el mundo, para no servir a dos dueños. Aunque os separarais de mi doctrina por algún tiempo, más o menos largo, mi doctrina no vendría a menos por eso la luz del mundo, puesto que otros vendrán después que vosotros los que repondrán lo que vosotros hubierais quitado y escucharán mi voz. Yo les diré todo lo que a vosotros os dije, y Dios tendrá su templo en toda la tierra. El mundo está poblado de hipócritas. Ellos hacen lo contrario de lo que se manda. Otros honran públicamente lo que reniegan en el secreto de su conciencia. Mis discípulos tendrán que proclamar la verdad y seguir la moral que ella encierra. A estos yo los reconoceré. El mundo está poblado de fanáticos, de supersticiosos y de incrédulos. Mis discípulos tendrán que instruir a los ignorantes y convencer a los incrédulos con ejemplos de virtud y con la referencia de nuestra alianza, antes y después de la muerte corporal. Favoreceré tan solo a aquellos cuyo espíritu seguirá mi sendero y que compartirán desde el fondo de su alma todos los infortunios. Os concedo mi poder, pero si os volvierais infieles, yo os lo retiraría, y mi luz sería retardada en el mundo, y el nombre de Dios será blasfemado, y la desolación, la confusión, el delito y la impiedad reinarán en todas partes. Sed mis sustitutos, y no tan solo mis sucesores, y decid, somos su carne, su sangre, su espíritu. Lo que nosotros hacemos en su memoria, el Señor lo ordena y lo cumple en nosotros. Hermanos míos, el sentido de estas palabras, vosotros sois mi carne, mi sangre, mi espíritu, el sentido de estas palabras, repetidas muchas veces durante mis últimos días, fue tergiversado con el objeto de erigir un dogma impío y al mismo tiempo falto de razón. Haced todas las cosas en mi nombre, obrad como si me encontrara visiblemente entre vosotros. Son formas que yo empleaba a menudo para dar a la presencia de mi espíritu la autoridad del recuerdo de mi voluntad inmutable, para incrustar en el pensamiento de mis apóstoles el más irresistible de mis medios de acción sobre sus prácticas futuras. Es justamente por el imperio ejercido por mi promesa renovada de encontrarme siempre entre ellos a lo que debe atribuirse la docilidad ferviente de mis representantes inmediatos. El paseo proyectado debía tener lugar al caer el día. Mis apóstoles parecían haberlo olvidado, y el mismo Judas permanecía bajo el encanto de las melodías del alma. Yo evocaba la realidad del pasado y los fantasmas del porvenir. Todos participaban por igual de mis transportes de ternura, y mis miradas, mis sonrisas los llenaban de alegría. Yo tenía la seguridad de que se ocultaba una sorpresa bajo las apariencias de una descuidada curiosidad, cuando recordé a mis discípulos la hora favorable para que nuestra excursión no se viera turbada por importunos, ni amenazada por una completa obscuridad al regreso. Salimos, los unos alegres con la idea de que mis presentimientos del día anterior no se vieran confirmados, los otros silenciosos, casi tristes. Manifesté a Judas mi deseo de hacer con él el camino hasta el jardín de Getsemaní y me apoyé en su brazo. Hablamos de cosas enteramente secundarias, durante casi 40 minutos de marcha. Después me senté a la sombra de una higuera y mis apóstoles tomaron asiento sobre diversos montones de piedras. Judas se alejó de mí, yo había previsto esto.
Dirigía alrededor miradas distraídas hacia los tupidos bosquecillos de olivos, cuya extensión y espesura impedía la vista por todas partes. Me levanté al cabo de algunos instantes de descanso, llamándolo a Judas mi compañero de camino. Fue llamado inútilmente. Entonces pronuncié palabras acusadoras que no podían ser alteradas por ninguna duda en su claridad. El que vosotros llamáis está aquí cerca, él está por venir. Cuando lo veáis, la víctima será entregada al verdugo. Los gritos, las imprecaciones de mis apóstoles se dejaron oír al mismo tiempo que llegaba hasta nosotros el ruido del paso pesado de muchos hombres. Judas no apareció. Le había faltado la audacia del delito en el último momento. El siguiente es una versión moderada del mensaje, manteniendo el dramatismo pero ajustando el lenguaje para que sea más adecuado a las políticas de la plataforma. Los soldados, con insignias romanas, eran 8. 2 miembros del Santo Oficio los acompañaban. Estos últimos señalaron a la tropa armada, y un soldado se acercó para ponerme las manos encima. Pedro, en un arranque de ímpetu, reaccionó contra este hombre, pero rápidamente le detuve con estas palabras. Tranquilo, amigo mío. La resistencia no servirá de nada. No bajemos la cabeza como si fuéramos culpables. Debemos enfrentar la ley humana con dignidad y resignación. Juan me rodeó con sus brazos, mientras mi tío Jaime rezaba de rodillas, implorando a Dios. Mi hermano, por su parte, corrió en dirección a Jerusalén. El resto de los presentes estaba paralizado por el miedo. Mateo, Tomás, Alfeo y Jaime, el hermano de Juan, me acompañaron hasta la casa del gran sacerdote Caifás. Lebeo, Felipe, Judas y Simón, hermano de Pedro, regresaron a Getsemaní. Después de mi muerte, se reunieron con aquellos que seguían escondidos en Jerusalén. A mis discípulos se les hizo sentar en un banco en el patio, mientras a mí me llevaron a una sala amplia donde estaban Caifás, el gran sacerdote Hanán, yerno de Caifás, y una delegación del Sanedrín de 20 miembros. El gran sacerdote inició de inmediato mi interrogatorio. Jesús de Nazaret, se te acusa de sedición, profanación y actos impíos, por lo cual se ha decidido tu condena a muerte. Según la ley, debemos escucharte y permitirte defenderte de las acusaciones que pesan sobre ti. Aquí están los testimonios recogidos. El nazareno Jesús ha estado vinculado a elementos subversivos, con la intención probada de incitar al pueblo contra las leyes del Estado. Además, se ha pronunciado públicamente en contra del respeto debido a las autoridades civiles, ha declarado ser reformador de la ley mosaica, mediador entre Dios y los hombres, e incluso, Hijo de Dios. Apoyado en este título que consideramos blasfemo, Jesús de Nazaret ha cautivado al pueblo con sus enseñanzas sobre el reino de Dios, ganando adeptos mediante actos y predicciones que parecen sobrenaturales. Jesús de Nazaret, ¿te atreves a sostener que eres el Hijo de Dios? Te interrogo. Contesta. Guardé silencio, lo que provocó aún más su enojo. ¿Y tus milagros? Demuéstralos ahora. Añadió el gran sacerdote con severidad. Di algo para atenuar tus crímenes y demuestra la sabiduría que afirmas poseer, insistió Hanán. Caifás concluyó. Si realizas un milagro, creeremos en ti y reconoceremos tu filiación divina. Sus palabras iban acompañadas de sonrisas despectivas. Levanté la cabeza y los miré fijamente. Muchos gritaron, «Nos desafía, no respeta la justicia de Dios, merece el castigo reservado para los peores delincuentes». Los soldados recibieron la orden de llevarme. Desde una habitación en la planta baja, que daba al patio, escuché las conversaciones entre mis apóstoles y los sirvientes del gran sacerdote. Los guardias parecían distraídos, jugando entre ellos, como si se hubieran olvidado de mí. Alguien preguntó a Pedro, ¿acompañas al condenado? No conozco a ese hombre, respondió mi apóstol. Juan y su hermano parecían dialogar con alguien que les aconsejaba marcharse para no verse comprometidos. Siguieron ese consejo. Mi tío Jaime renovó delante de todo el juramento de morir antes de renegar su alianza conmigo. Arrastrados por este acto de coraje y lealtad, Marcos, Alfeo y Tomás asintieron de que eran mis discípulos y añadieron que no me abandonarían. Pedro y los 2 hijos de Salomé
eran los que más habían demostrado exteriormente. Su ternura por mí, dando a la amistad las delicadas formas de la feliz expresión del semblante y de las dulces inflexiones de la voz. Haciendo de la sumisión el atractivo más bien que la ocupación de su tiempo, había tenido que vencer muchas dificultades para que la excesiva ingenuidad de Pedro diera lugar a la independencia del pensamiento, para que la fogosa imaginación de los dos hermanos se aproximara al entusiasmo de las naturalezas generosas, para llevarlos hasta confundirlas conmigo su voluntad y sus esperanzas. Esta debilidad de la última hora sobrepasó mis previsiones. Las diversiones de los soldados cubrieron los ruidos exteriores, y después de asistir a escenas triviales de jugadores ebrios, me hicieron el blanco de las gracias groseras de esos hombres estúpidos y feroces. Cuando amaneció muchos dormían, otros se habían puesto nuevamente a beber y querían obligarme a que bebiera con ellos. Se me ataron juntas las manos para llevarme a lo del procurador romano. La arquitectura del pretorio era del estilo griego, del que tomaba sus columnas cargadas de ornatos. Bloques de piedra simulaban balcones en todas las ventanas, encornizamientos en todas las plataformas que ligaban, en todos los pisos, dos cuerpos de construcción paralelos. El pretorio ocupaba un espacio bastante extenso. Una sala abierta para todo el mundo, que ofrecía la facilidad de reunirse y charlar, mientras llegaba el momento de comparecer, por sí o por intermedio de otros, en algún asunto contencioso o delictuoso. Los juicios civiles eran, previa apelación, confirmados o reformados por la alta magistratura civil, que tenía su asiento en el pretorio y que pronunciaba, resolviendo, fallo definitivo. Los castigos corporales y la pena de muerte, cualquiera fuese la religión del condenado y la autoridad que hubiera impuesto el castigo, debían recibir la conformidad del delegado de la soberanía imperial romana. Y este delegado era entonces Poncio Pilato. Poncio tenía 42 años. Era un hombre de recto sentir, de carácter débil, dulce y afable, pero ambicioso y siempre pronto a sacrificar sus convicciones para conservar el puesto, que se había hecho de difícil desempeño debido a las disidencias que diariamente se suscitaban entre los intereses opuestos de un pueblo mixto y en pugna con las exigencias del partido hebreo. Poncio detestaba a los hebreos, pero no quería ponerse muy abiertamente en pugna con ellos, porque había sido ya señalado por antiguas comunicaciones emanadas del ex gran sacerdote Hanan como un enemigo sistemático de las formas religiosas y de las disputas teológicas, cuestiones, decían las comunicaciones, que no le correspondían al procurador. Apenas Poncio me vio, se pasó la mano por la frente como para desechar un pensamiento, cuyo recuerdo le produce cansancio. Enseguida me dirigió las preguntas acostumbradas, a las que contesté sencillamente y sin excitación. ¿Qué delito ha cometido este hombre?, preguntó Poncio, dirigiéndose a un personaje, cuya misión parecía ser la de acusarme y la de estipular la naturaleza de mi condena. Jesús de Nazaret, contestó el interpelado, es un revolucionario, un renegado, un fabricante de milagros, comprometió la seguridad pública y se erigió en poder divino, el sobornador, el impostor, ha sido juzgado por derecho sagrado, pero el demostrador de las libertades humanas, que está por encima de las potencias humanas, el devastador de las leyes sociales, el predicador de la igualdad, el desmoralizador de las clases pobres, se encuentra bajo juicio ante el representante del emperador Tiberio. Jesús, el Hijo de Dios, será lapidado como impío, o Jesús de Nazaret, culpable ante Dios y ante el emperador, sufrirá más bien el suplicio de la cruz? Nosotros apelaremos ante el pueblo si fuere necesario. Poncio quedó estupefacto ante tanta audacia. De esta manera ni aun su opinión se le pedía antes de apelar al pueblo. Este pueblo, gritando desaforadamente, recogía las palabras que lo instituían juez supremo, palabras que habían sido pronunciadas al aire libre, sobre una de las plataformas de que hemos hablado. ¡Que se le crucifique! Este grito fue inmediatamente repetido por todas partes. Se ha llamado Dios y Rey,
ha hecho alarde de destruir el templo y de reedificarlo en 3 días. Poncio, habiendo contestado que el título de rey le parecía un término de elevación tan solo entre los hebreos, este modo de eludir la cuestión del cargo político que se me reprochaba, levantó en mi contra las más formidables amenazas, los más amargos sarcasmos. Y bien, si es nuestro rey, pongámosle un cetro, y saludémoslo al mismo tiempo, Rey de los Hebreos e Hijo de Dios. Dinos, pues, Hijo de Dios, hubiese sido por lo menos necesario esconder tu madre, tus hermanos y hermanas. Ah, ya te daremos reinado, hasta tu entrada en el reino de tu padre, doble rey, doble impostor. Poncio estaba desesperado por la inutilidad de sus esfuerzos. De repente dio orden para que me desataran las manos y anunció que quería interrogarme a solas. Entré precedido por Poncio en una pieza amueblada con severidad, cuyas salidas estaban todas cerradas. La puerta fue cerrada por el lado de adentro por el procurador, quien me ordenó amablemente que me sentara, declarándome que allí no había más que 2 hombres, de los que el uno preguntaba al otro los motivos que lo indujeran a buscar la muerte, atacando la misma esencia de la ley mosaica y a persistir en el propósito de morir, puesto que había desperdiciado las posibilidades de huir de sus enemigos. Expliqué a Poncio mis inspiraciones de niño, mis estudios de hombre, mis alianzas, mis esperanzas de espíritu en la luz infinita. Le hice a grandes rasgos un extracto de mi doctrina, de las relaciones entre los mundos y los espíritus, y presenté la muerte ignominiosa que me esperaba, como el glorioso coronamiento de mis honores como Mesías. ¿Y si yo consiguiera salvaros?, interrumpió Poncio. No lo intentéis, le contesté yo. Tú mismo te verías arrastrado por el huracán popular. Escucha. Poncio sonrió despreciativamente. Consciente en vivir retirado, dijo. Ganaré tiempo y emplearé la fuerza. Por otra parte, añadió Poncio, he tenido un sueño anoche respecto de ti, y siento que una pesada responsabilidad me incumbe en el presente y para el porvenir. Estos sacerdotes que quieren tu perdición me despreciarán por haber tenido miedo de ellos. Este pueblo se arrepentirá, y la posteridad me acusará, cuando menos, de debilidad. La posteridad, grité, sabrá que tú me has ofrecido la vida y que yo quise morir. Para mí la muerte es una aureola. Para mí la vida sería una deserción, una cobardía, una caída irreparable. Me levanté, indicando así yo mismo el fin de la entrevista, y agregué. Desde la casa de mi padre, en la que estoy por entrar, te bendeciré, porque has comprendido la verdad y la has defendido con coraje. Volvimos al lugar que habíamos dejado menos de 1 hora antes. La muchedumbre era más compacta y la gritería se tornaba sediciosa. Se le amenazaba a Poncio. Se pedía que yo les fuera inmediatamente entregado. Habiendo obtenido un poco de silencio, Poncio pronunció estas palabras. Este hombre cuya muerte vosotros pedís es un justo. No tendréis de mí un decreto afirmativo en nombre del emperador. La sangre inocente que estáis por derramar caiga sobre vosotros. Me lavo las manos por todo lo que sucederá. Y Poncio Pilato se hizo derramar agua sobre las manos en presencia del pueblo que redobló sus vociferaciones. Poncio volvió a entrar en sus departamentos. Aquí una versión moderada que mantiene la carga emocional, pero suaviza el lenguaje para que sea permitida por la plataforma. La persona encargada de dirigir los preparativos de las sentencias preguntó al pueblo a quién de los 4 prisioneros, cuya ejecución estaba programada para ese día, querían que se le concediera el indulto según la costumbre. «No a nuestro rey», exclamó la multitud. «Libertad a cualquiera de los otros 3, el que más te plazca». Entre esos 3, se encontraba un ladrón y un hombre conocido por actos de violencia. Se pensó que, al ponerlos en contraste, el pueblo podría aún mostrar un destello de justicia. Sin embargo, el pueblo volvió a condenarme. Desde ese momento, me convertí en objeto de burla para una multitud descontrolada, y los soldados encargados de mi custodia se unieron a sus actos. Colocaron sobre mi cabeza una corona de espinas y sobre mis hombros una tela de color escarlata. Esto ocurrió en uno de los patios del pretorio,
donde todos se inclinaban ante mí diciendo: Te saludamos, Rey de los Hebreos. Algunos me golpearon, y uno de ellos llegó a escupirme en el rostro. Tras 2 horas de burlas y maltratos, me despojaron de mis vestiduras y sometieron mi cuerpo a la flagelación. 2 lágrimas recorrieron mis mejillas. Fueron las últimas. Era mediodía cuando llegué al Gólgota. Mis fuerzas estaban exhaustas y no me habían permitido llevar el instrumento de mi suplicio, que era un tronco de árbol, dividido y ajustado en forma de cruz, y yo apenas podía sostenerme parado, cuando mi cuerpo desnudo fue expuesto a las burlas más innobles de la más asquerosa plebe. Mas esta vez, por lo menos, mi espíritu concentrado en radiantes perspectivas perdía de vista a los hombres y a sus espantosas demencias. Mis pensamientos sobre la cruz tuvieron al principio por objetivo a los autores de mi martirio, a los ingratos y a los débiles, y grité: «Perdónales, Padre mío, porque no saben lo que hacen». Mis sufrimientos sobre la cruz fueron la causa de la debilidad del espíritu y dije: «Padre mío, ¿por qué me has abandonado?». Mis consuelos sobre la cruz fueron el recuerdo de mis amigos, mi confianza en sus promesas. Divisando mis santas compañeras y mi madre protegida y sostenida en medio de ellas, Jaime, el digno hermano de la heroica María, Marcos, Pedro, los 2 hijos de Salomé, bendije a los arrepentidos, y más que nunca, creí en la inquebrantable fidelidad futura de todos. Se me seguía injuriando siempre. Un escrito que llevaba estas palabras: «He aquí al rey de los judíos», fue colocado sobre mi cabeza. 2 delincuentes sufrían a mi lado mi mismo suplicio, pero contrariamente a lo que se dice, ellos no me insultaron. Los soldados que me habían crucificado se repartían mis ropas, y lúgubres burlones me dirigían palabras como estas: «Baja de la cruz, y creeremos en tu divinidad. Llama a tu padre para que venga a libertarte, y pronuncia nuestra condena haciéndonos morir antes que tú. Danos una tarjeta de entrada, Jesús, a fin de que se nos concede gozar de tu triunfo en el reino de tu Padre». Mis ojos se nublaron. Una opresión más violenta que las otras me confundió, y me dormí en las tinieblas humanas para despertarme en el seno de las luminosidades divinas. Eran recién las 3. El capítulo 16 de Vida de Jesús contada por él mismo trata sobre la pasión y muerte de Jesús, así como sus primeros momentos en el mundo espiritual después de su fallecimiento. Aquí está un resumen de los puntos clave. 1. El despertar espiritual tras la muerte. O la muerte libera al alma del cuerpo y la une completamente al espíritu, permitiéndole una percepción más clara y sin las limitaciones de la carne. O el espíritu conserva sus recuerdos, que pueden ser fuente de consuelo o de tormento, dependiendo de la vida que llevó en la tierra. 2. Las categorías de espíritus en la tierra. O existen espíritus en distintos niveles de evolución, algunos demasiado nuevos para comprender el mundo espiritual, otros perezosos o escépticos, y aquellos más avanzados que impulsan el progreso de la humanidad. O Jesús menciona que la tierra ha recibido y sigue recibiendo Mesías, apóstoles e investigadores que trabajan para el desarrollo espiritual del mundo. 3. El tránsito de Jesús al mundo espiritual. O al morir en la cruz, su espíritu y alma durmieron por unas horas antes de despertar en el mundo espiritual. O lo primero que experimentó fue la liberación del sufrimiento físico y el reencuentro con espíritus amigos, quienes le aseguraron el amor y la bendición de Dios. 4. La expansión de su conciencia. O Jesús, ya sin las limitaciones del cuerpo, experimentó una visión más amplia del universo y la ciencia infinita de Dios. O se elevó en la jerarquía espiritual, dedicándose al estudio y colaborando en la evolución del universo. 5. Jesús y su contacto con los humanos después de su muerte. O se manifestó a sus amigos y discípulos para consolarlos y fortalecer su fe. O influyó en los corazones de algunos de sus perseguidores, sembrando en ellos el remordimiento y el deseo de reparación. 6. La paciencia de Jesús ante la evolución humana. O aunque ha intentado manifestarse en distintas épocas de la historia, su mensaje ha sido malinterpretado o rechazado muchas veces. O no puede intervenir directamente en los abusos de poder y las revoluciones humanas,
pero sigue guiando la evolución espiritual desde el mundo espiritual. 7. El propósito de su manifestación actual. Jesús afirma que su regreso en esta época tiene como propósito aclarar su mensaje y ayudar a la humanidad a alcanzar la paz y la felicidad a través del conocimiento y la evolución espiritual. El capítulo concluye con un mensaje de paz y esperanza, alentando a la humanidad a buscar la verdad y el progreso espiritual.